Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La traducción del versículo 7 es un poco confusa, pero no te preocupes, te lo explicaré. Cuando Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta, le quiso decir que el pecado siempre está acechando queriendo entrar en él. Cuando le dice, a ti será su deseo, le quiso decir que el pecado siempre estará en contra de su moral, y cuando le dice, tú te enseñorearás de él, le quiso decir que él tomará la decisión de cometer ese pecado, o no. Lo mismo sucede con nosotros, el pecado siempre está acechándonos, haciendo flaquear nuestra moral, pero nosotros debemos ser firmes en nuestra fe en Dios para poder tomar la decisión correcta. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. La interpretación del versículo 14 ha hecho que mucha gente se pregunte cómo es posible que Caín pudiera encontrar a más personas, si aparte de él, existían 3 personas más. La respuesta la encontramos en el versículo 3. Fíjate en la parte que dice, y aconteció andando el tiempo. Esto significa que, antes del asesinato de Abel, pudieron haber pasado varios años, tiempo durante el cual Adán y Eva seguían teniendo hijos, y estos se esparcieron por toda la tierra. Es por eso que Caín temía encontrar gente que lo pudiera matar. Además, la Biblia no miente ni se contradice. Recuerda que Adán le puso el nombre de Eva a su mujer por una razón, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Esto claramente significa que esas personas que Caín se podía encontrar, eran hijos de Adán y Eva. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. En el versículo 23, Lamec le dice a sus mujeres que había matado a un hombre y a un joven, simplemente porque lo hirieron, y en el versículo 24, Lamec demuestra su miedo a la muerte cuando dice,
que si Caín era vengado 7 veces por haber matado a Abel, él sería vengado 77 veces por haber matado a esas dos personas. Este hecho demuestra lo arrogante, orgulloso, asesino y cobarde que era Lamec. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando Eva menciona que Dios le ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a lo que ella se refería es que Set iba a ser el reemplazo del linaje bueno que caracterizaba a Abel, porque recuerda que Abel le ofrecía a Dios las mejores ovejas que tenía, y Caín era todo lo contrario. Cuando ella expresa esta sustitución, lo hace con la esperanza de que Set iba a cumplir con la promesa realizada por Dios en el capítulo 3 versículo 15. Y esto en realidad fue así, porque el versículo 26 de este capítulo se menciona que la descendencia de Set comenzó a invocar el nombre de Dios.